Bueno, queridos amigos, oyeron a una persona del coraje, del valor, de la entereza de Paola Holguín, quien se preguntaba hace 4 años qué será lo que no entienden de la palabra no. ¿Qué será lo que no entienden? Pues necesitaban el sí para seguir martirizando la República. En nuestra nota editorial hablaremos sobre ese tema. Y estamos ante un problema muy serio. El problema de la educación en medio de la pandemia. En muchos sitios han abierto los colegios y los han tenido que volver a cerrar por la explosión de coronavirus entre los niños y los jóvenes. ¿Qué hacer? La educación a distancia es posible para un grupo de niños que tienen medios de comunicación digital. Para los otros, ¿qué? Estamos con un gran educador, el senador por el Centro Democrático, John Harold Suárez. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted, para todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, senador, ahora nos dicen que la solución es la alternancia. Con una palabra de esas, entonces queda uno tranquilo y los niños no van al colegio todos los días, sino que van día de por medio. ¿Eso arregla las cosas? ¿Esa es la solución? Mire, doctor Fernando, pues le habla una persona que ha estado desde 1990 estudiando en las clases, sigo de profesor activo, nunca me he alejado de la educación y yo le puedo decir algo, nada reemplaza una clase presencial, doctor Fernando. Eso sí, no se lo puedo decir con todo mi conocimiento de la experiencia vivida. No hay nada que reemplace ese contacto entre el profesor y el alumno, esas habilidades sociales que se dan allí, todo lo que se da, los valores de todo lo que es la disciplina, la hora de entrada, la hora del descanso, la hora de consumir el refrigerio, todo lo que es convivencia, compañerismo, competitividad, solidaridad, trabajo en equipo, justicia, autoconocimiento, responsabilidad, son valores que únicamente se viven entre el profesor y los alumnos y son presenciales. La virtualidad es eventual, doctor Fernando, que a nadie le quepa duda, esto es eventual, obviamente estamos dentro de una eventualidad y el derecho a la educación no se le podrá negar, es un derecho que tienen todos los niños de este país y los colombianos. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de algo, doctor Fernando, mire, ¿el gobierno le ha garantizado la educación? Sí, ha hecho una posibilidad que la verdad es para tener la presencia, para que los profesores estén en contacto con los alumnos, pero sabemos que el país solo está llegando en este momento en conectividad a 21 millones de colombianos. Quiere decir que tenemos un resto de colombianos en los estratos 1, 2 y en las zonas, hombre, en la Colombia profunda, en esos sectores por allá lejanos de las zonas rurales donde no llega la conectividad, donde tenemos un problema grave en equipos, en toda esa parte. Entonces, ahí tenemos que decir que hay un desafío y es la conectividad. Acelerar la conectividad, pero todos, pero no solamente el gobierno nacional, necesitamos que los alcaldes, los gobernadores tengan como premisa llegar a la conectividad. ¿El COVID se va a acabar en este año? No, doctor Fernando, el COVID, el virus, la pandemia va a continuar, se está volviendo a disparar todos sus indicadores, entonces esto no va a haber no vamos a tener esa posibilidad de decir que lo vamos a hacer. Me preocupa algo, el PI, el Plan Educativo Institucional, que esa es la carta de navegación que tiene cada institución educativa. ¿Cuántos han modificado su PI, su Plan Educativo Institucional? Ese es como el plan de desarrollo, digámoslo así, que tiene cada institución educativa. Mire, son muchos los colegios, muchas las instituciones que todavía les hace falta cambiar eso. Lo otro, doctor Fernando, que quiero que lo tengan muy en cuenta los oyentes. Aquí hay un decreto que es el decreto 3020 del 2002, que es el que habla de la relación técnica. ¿Qué es la relación técnica? Es el número de alumnos versus profesor. Quiere decir que en Colombia, desde el año 2002, el decreto 3020, el MEN le dijo a los colegios, ustedes por favor tienen que tener en la zona urbana 32 alumnos por profesor y en la zona rural 22 alumnos por profesor. Esa relación técnica se tiene que cambiar y hay que hacer una relación técnica COVID. Relación técnica COVID.
¿Qué es eso de relación técnica COVID? Pues hombre, que ese decreto se debe modificar, porque la pandemia no se va a ir y que ya no se pueden tener los 32 alumnos mínimos en un aula en la zona rural, en la zona urbana, ni 22 en la zona rural. Tiene que bajar. ¿Qué nos están diciendo los científicos, los médicos, todos los epidemiólogos? Que tenemos que tener a 1 metro en aula, o sea, quiere decir que nuestras aulas podrán tener 10, 12, hasta 15 niños, donde más, en la zona urbana. La zona rural, podemos avanzar mucho más, doctor Fernando. Nuestra zona rural tiene cómo llegar mucho más rápido a reintegrar nuevamente las clases. ¿Por qué? Porque tenemos baja cobertura y tenemos posibilidades del aire libre, tenemos posibilidades de colegios en sitios remotos, distantes, con unas llegadas agrestes por terrenos y demás. Hay colegios que tienen por profesor 10, 12, 15 niños, o sea que en la zona rural podríamos avanzar aún más. Yo quiero decirle algo, una propuesta que yo tengo, doctor Fernando, y se lo digo porque pues hombre, en mi experiencia como alcalde, en este momento estamos frente a una situación que es de extrema urgencia. La salud se han llegado con las UCI, con los ventiladores, la contingencia se ha dado en la salud, pero la contingencia todavía no la hemos sentido como debe ser en la educación. Se necesita hacer algo extremo. Necesitamos apoyar, reforzar a esos niños que están mal, no han encontrado todavía en este año ni el próximo año, si seguimos así, la educación con todas las condiciones, como debe ser una clase. ¿Yo qué propongo? Una planta temporal por el año 2021. No sé cuántos, que haya un personal de apoyo, de docentes, que haya un número de profesores que durante este año refuercen, como los profesores no tienen el don de la ubicuidad y no pueden dar una clase virtual y estar en la clase con los que están allí presenciales, entonces se tiene que dar esa posibilidad, doctor Fernando, que lo estudie el ministro de Hacienda, que lo estudie la ministra de Educación, que lo estudie el gobierno y que le dé ese respaldo para poder la contingencia llegar a garantizar que nuestros jóvenes van a poder reforzar lo que han perdido. Este año va a dejar cicatrices muy grandes pedagógicas, doctor Fernando, y psicosociales, atención, no solo pedagógicas, porque lo cognitivo de alguna manera se puede reforzar en el tiempo, pero lo psicosocial, lo psicoafectivo, eso va a tener unas consecuencias no muy halagadoras con el futuro, doctor Fernando. Sí, señor, esto se nos vino encima, nos cogió de sorpresa, no estábamos preparados, la conectividad contra todo lo que decía el gobierno y su ministerio de Mintic. La conectividad es bajísima, especialmente para los niños que están alejados de los centros urbanos, y entonces ahora, ¿qué hacer? No olvidemos, profesor y senador John Harold Suárez, no olvidemos lo que ha pasado en otros países. Cuando abrieron los colegios y se llenaron de coronavirus y los han tenido que cerrar, y países tan avanzados como Francia. Aquí no podemos cometer equivocaciones que se cometieron en otras partes. La realidad es dramática, el coronavirus nos toma por sorpresa, nos está ganando la batalla, no tenemos el comportamiento social adecuado, no lo hemos tenido. La gente resolvió que ser muy valiente y salir sin tapabocas, y mire, hasta el propio presidente de los Estados Unidos y su esposa tienen coronavirus por andarse dando ínfulas de que ellos enfrentan cualquier situación. El coronavirus volvió, la situación de Europa es dramática, la situación de los Estados Unidos es gravísima. En Wisconsin el gobernador dice que está comido por el coronavirus. De manera, senador, que la situación no es fácil y es cuando más se necesita liderazgo y cuidado y decisiones adecuadas, ¿no? Total, y es que nos toca que prepararnos, doctor Fernando. Hay un plan de contingencia, se deben de tener 2 jornadas. Los niños deben de estudiar, el PAE no se debe de dar en los colegios. No, ¿por qué? Porque el programa de alimentación escolar que se sigue entregando como hasta ahora en las casas, que el niño llegue a las 7:30, los que pueden ir, digamos, en la alternancia, los que no tienen enfermedades de base, los que no tienen gripa, los que no tienen esas, pues hombre, y los que llenan el cupo con el metro de distanciamiento social dentro del aula.
Hombre, esos niños deben de estar solo desde las 7, un ejemplo, en la mañana hasta las 11:30. ¿Para qué? Para que vengan desayunados de sus casas y lleguen a almorzar. Y en el colegio o en la escuela no entregar el pay. Y en la tarde que lleguen a la 1 almorzados y salgan a las 5 para que lleguen a comer a sus casas. Se les ha entregado las raciones y en sus casas se les debe garantizar para evitar contagios. Toda esta parte. Se deben de tomar pruebas constantes, doctor Fernando, de manera aleatoria a profesores, personal administrativo de las instituciones y a los alumnos para estar modificando protocolos de bioseguridad. La ministra han destinado ya 92 mil millones de pesos para hacer todo el plan de protocolos de bioseguridad. También se tienen que cumplir todos, tienen que tener una lista de chequeo claro con la Secretaría de Salud de cada municipio. Son temas, el transporte escolar, doctor Fernando, esos alcaldes todos tienen que tener un rubro de transporte escolar, este año no lo han utilizado. ¿Qué deben de hacer con ese rubro? Ubicar en las aulas unas aulas inteligentes, unas aulas que puedan tener la conexión para que el profesor pueda dar la clase con los 10 o 12 niños que le da el espacio dentro del aula, pero que tenga también la virtualidad al mismo tiempo. Hay que preparar esas clases. No es cosa del otro mundo. Un técnico, un ingeniero de sistemas dentro de la institución puede organizar con un televisor y puede dar la clase a los 10 niños y al mismo tiempo puede estar en la virtualidad. Esos son esquemas que se tienen que dar dentro de la tecnología, pero se tienen que invertir. Hay que sacar un presupuesto, doctor Fernando, para reforzar, repito, no solamente con el gobierno nacional, también los alcaldes y los gobernadores. Los planes de desarrollo se discutieron en plena pandemia, en confinamiento, y he revisado muchos planes de desarrollo, doctor Fernando, y veo que no le han dado la importancia, la trascendencia dentro de los ítems, dentro de los ejes temáticos del plan de desarrollo de los gobernadores y de los alcaldes, no han previsto el tema de la educación como un factor de riesgo social. La salud obviamente nos importa, es importantísimo, pero ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes que han dejado esa huella interrumpida? La educación es una huella que se da y se releva. El padre de familia le entrega a su hijo al sistema educativo. El sistema educativo debe hacer lo mismo, debe darle la educación cognitiva, de valores, y tiene que devolvérselo al padre. La sociedad, ese es un sistema de huella educativa. En este momento, esa huella educativa se ha interrumpido. Qué orgullo para el Congreso de Colombia y qué orgullo para el Centro Democrático tener un senador como John Harold Suárez. Esperamos que el gobierno de Colombia aproveche semejante experiencia, semejante visión que no es contada, que no es apropiada de experiencias ajenas, que es íntegramente, internamente vivida por un gran educador y un gran alcalde. John Harold Suárez tiene todas las condiciones para que sea la primera autoridad del país en esta materia. ¿Cómo se logra que los niños de Colombia recuperen, o por lo menos que no pierdan más de su tiempo, de sus condiciones psicosociales y de su capacidad de aprendizaje en estos momentos aciagos? Senador por el Centro Democrático, John Harold Suárez, que su experiencia le sirva como le tiene que servir al país. Esperamos que el gobierno colombiano así lo entienda y que el Senado de la República lo escuche a usted con respeto, el respeto que merece su autoridad y su experiencia en esta materia. Muchas gracias, honorable senador John Harold Suárez. Muchas gracias, doctor Fernando. El Señor de los Milagros lo bendiga. Un abrazo para todos los oyentes. Gracias.